Bienvenidos al curso de manejo de sustancias químicas. Este curso está diseñado para que usted conozca la importancia del manejo seguro de las sustancias químicas que usamos en procesadora TANOC. El contacto accidental con químicos es la principal causa de incidentes que tenemos actualmente. Es de suma importancia que usted como usuario de productos químicos o como líder donde el personal a su cargo está en contacto con estas sustancias sepa la forma correcta de manejarlos. La seguridad es nuestro valor más apreciado en la empresa. Queremos que usted jamás tenga un incidente relacionado con el manejo de las sustancias químicas. ¡Bienvenido! El objetivo de este curso es establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. Debemos empezar por entender por qué debemos usar productos químicos. Los productos químicos son utilizados para garantizar que los equipos que están en contacto con nuestra materia prima y productos en proceso estén en condiciones sanitarias que garanticen la inocuidad y seguridad alimentaria. Los procesos de higienización, limpieza y desinfección requieren de estos productos. No existe otra forma de garantizar la inocuidad. Por eso usamos productos químicos autorizados y reconocidos en la industria alimentaria. Todas las sustancias químicas tienen un grado de peligrosidad, esto es inherente a la sustancia misma. También todas las sustancias pueden ser seguras si se manejan de la manera correcta. Debemos de reducir el riesgo de contacto. Esto solo se puede lograr con prácticas seguras en el manejo de químicos. En este curso, usted aprenderá a cómo reducir el riesgo, ya que el peligro no se puede modificar. Recuerde usted que la diferencia entre peligro y riesgo es que el peligro es inherente a la sustancia y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro nos afecte. Definiciones. La seguridad con sustancias químicas requiere un conocimiento de conceptos que son manejados en el entrenamiento, en las hojas de datos de seguridad y en la literatura relacionada al tema. Se van a mencionar los conceptos que forman parte de la norma oficial mexicana, NOM 018 de 2015 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Solo se incluyen las definiciones que pueden aplicar a los objetivos de este curso. Aspiración. La entrada de una sustancia química peligrosa o mezcla de un líquido o sólido en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores directamente por vía oral o nasal, o indirectamente por regurgitación, broncoaspiración. Carcinógeno o cancerígeno. Producto químico capaz de alterar el material genético, sus sistemas enzimáticos de reparación, los genes o los factores biomoleculares que controlan la división y proliferación celular. También se conoce como una sustancia química peligrosa o mezcla de sustancias químicas que induce cáncer o aumenta su incidencia. Categoría de peligro. El desglose de criterios en cada clase de peligros. Por ejemplo, existen 5 categorías de peligro en la toxicidad aguda por vía oral y 4 categorías en los líquidos inflamables. Esas categorías permiten comparar la gravedad de los peligros dentro de una misma clase y no deberán utilizarse para comparar las categorías de peligros entre sí de un modo más general. Clase de peligro. La naturaleza del peligro físico, para la salud o al medio ambiente. Por ejemplo, sólido inflamable, cancerígeno y toxicidad aguda por vía oral. Comunicación de peligros. Es la transmisión clara, veraz y sencilla a los trabajadores, de la información, gráfica y escrita,
actualizada de una sustancia o mezcla, por medio de la señalización y hoja de datos de seguridad, que incluye las características físicas, químicas y de toxicidad. Las medidas preventivas para su uso y manejo, mismas que se deben tomar en cuenta, a fin de prever cualquier afectación o daño a los trabajadores o centro de trabajo, así como de las medidas de atención en caso de emergencia. Corrosión cutánea o corrosión de la piel. Se refiere a la formación de una lesión irreversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia química peligrosa o mezcla. Etiqueta. El conjunto de elementos escritos y gráficos relativos a la información de una sustancia química peligrosa o mezcla, la cual puede estar marcada, impresa, pintada o adherida en los contenedores o envases móviles de dichas sustancias químicas. Explosivo. Aquella sustancia química peligrosa o mezcla en estado sólido o líquido, que de manera espontánea o por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. Quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas. Hoja de datos de seguridad, HDS. La información sobre las características intrínsecas y propiedades de las sustancias químicas o mezclas, así como de las condiciones de seguridad e higiene necesarias, que sirve como base para el desarrollo de programas de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo. Incompatibilidad. Aquellas sustancias de elevada afinidad cuya mezcla provoca reacciones violentas, tanto por calentamiento, como por emisiones de gases inflamables o tóxicos. Indicación de peligro. Aquella frase que, asignada a una clase o categoría de peligro, describe la naturaleza del peligro que presenta una sustancia o mezcla y, cuando corresponda, el grado de peligro. Irritación cutánea. La formación de una lesión reversible de la piel como consecuencia del contacto con una sustancia. Irritación ocular. La aparición de lesiones oculares como consecuencia de la exposición a una sustancia de prueba en la superficie anterior del ojo, y que son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la exposición. Lesión ocular grave. Una lesión de los tejidos oculares o una degradación severa de la vista, como consecuencia de la exposición de una sustancia de prueba en la superficie anterior del ojo, y que no son totalmente reversibles en los 21 días siguientes a la exposición. Mutagenicidad. La mutación en células en los organismos o en ambos y que son capaces de provocar cambios físicos o funcionales en generaciones subsecuentes. Palabra de advertencia. El vocablo peligro y atención que indique la gravedad o el grado relativo del peligro que figura en la señalización para indicar al trabajador la existencia de un peligro potencial. Peligro. La capacidad intrínseca de las propiedades y características físicas, químicas o de toxicidad de una sustancia química peligrosa o mezcla para generar un daño al trabajador o en el centro de trabajo. Pictograma. Aquella composición gráfica que contiene un símbolo en el interior de un rombo con un borde rojo o negro, un color blanco de fondo, y que sirve para comunicar informaciones específicas de peligro de una sustancia o mezcla. Potencial de hidrógeno, pH. La concentración de iones hidronio, que representa la acidez o alcalinidad de una sustancia, dentro de una escala del 0 al 14. Punto de fusión. La temperatura a la cual una sustancia sólida cambia de estado y se convierte en líquida. Punto de inflamación. La temperatura mínima,
corregida a la presión de referencia de 101.3 kilopascales, en la que los vapores de un líquido se inflaman cuando se exponen a una fuente de ignición en unas condiciones determinadas de prueba. Punto inicial de ebullición. La temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica de referencia 101.3 kilopascales, es decir, la temperatura a la que aparecen las primeras burbujas de vapor en el líquido. Reactividad. Inestabilidad. La posibilidad que tiene una sustancia química peligrosa para liberar energía. Riesgo. La probabilidad de que los efectos nocivos de una sustancia química peligrosa o mezcla por una exposición crónica o aguda de los trabajadores altere su salud o, por su capacidad de arder, explotar, corroer, entre otras, dañe el centro de trabajo. Riesgo es igual a peligro multiplicado por la exposición. Sustancias químicas peligrosas o mezcla. Aquellas que por sus propiedades físicas, químicas y características toxicológicas presentan peligros físicos para las instalaciones, maquinaria y equipo, y para la salud de las personas que se encuentren en el centro de trabajo. Temperatura de ebullición. La temperatura a la que la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica. Toxicidad. La capacidad de una sustancia química peligrosa o mezcla para causar daño o efectos adversos biológicos a la salud de un organismo vivo. CL50. Concentración letal media. Concentración letal 50. La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un volumen de aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50% de los animales de experimentación. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en partes por millón y cuando son polvos o neblinas se expresa en miligramo por litro o en miligramo por metro cúbico. DL50. Dosis letal media. Dosis letal 50. Es la cantidad de una sustancia, miligramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto de prueba, obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un grupo de animales de experimentación. ¿Cómo son utilizados los químicos en la empresa? Iniciemos por entender dónde se utilizan los químicos principalmente. La respuesta concreta es en el proceso de higienización, limpieza y desinfección. Higienización, limpieza y desinfección. Aunque higienización, limpieza y desinfección puedan parecer palabras casi sinónimas, cada una de ellas hace referencia a un proceso distinto. Limpieza. Es la eliminación de los restos de alimentos que pueden quedar en las superficies, para evitar la multiplicación de los microorganismos. Se trata de eliminar residuos visibles. Desinfección. Su objetivo es eliminar o destruir los microorganismos presentes en las superficies y utensilios de trabajo. En este caso eliminamos residuos no visibles. Higienización. Es la combinación de limpieza y desinfección. Principales productos químicos. En primer lugar debemos fijarnos en el etiquetado de los productos. Los productos utilizados en la limpieza y desinfección deben estar autorizados para uso alimentario y poseer un número de registro sanitario. En segundo lugar, debemos averiguar de qué tipo de producto se trata y cuál es su finalidad. Básicamente podemos encontrar detergentes. Son compuestos que reaccionan con la suciedad y facilitan su eliminación. Entre los diversos tipos de detergentes podemos destacar álcalis inorgánicos,
Son muy corrosivos, suelen usarse para limpiar grasas y proteínas. Los más comunes son la sosa cáustica, el carbonato sódico o el hidróxido potásico. La desinfección se puede lograr mediante métodos físicos, aplicando vapor de agua o aire caliente, o mediante métodos químicos, utilizando sustancias químicas. El método químico, que es el sistema más utilizado, y dentro de este tipo de sustancias podemos destacar compuestos clorados. Son ampliamente utilizados en el sector alimentario para la cloración del agua, para hacerla potable, y son corrosivos e irritantes. El más conocido es la lejía. Sales de amonio. Tienen una gran eficacia frente a las bacterias. No son tóxicos ni irritantes y controlan los olores. Los productos que se van a utilizar en el proceso de higienización son necesarios para llevar a cabo una manipulación de los alimentos con garantías, pero debemos tener en cuenta que son compuestos químicos y que una mala utilización de los mismos puede conllevar riesgos para la salud tanto del manipulador, quemaduras, etc., y del consumidor final del alimento, por entrada en contacto de la sustancia química con los alimentos. Los productos químicos destinados a la limpieza y desinfección son diseñados por los fabricantes para ser utilizados sin necesidad de añadir otro producto químico que lo mejore. Los detergentes y desinfectantes deben ser guardados en zonas especialmente destinadas a ellos y estar en un lugar seguro. Por último, bajo ningún concepto se rellenarán envases alimentarios con productos de limpieza. Aunque parezca mentira, de manera periódica salta a los medios de comunicación algún caso de intoxicación, alguno con resultado de muerte, por haber llevado a cabo este tipo de prácticas. Proceso de limpieza. Para realizar la limpieza de un equipo o de un área donde se procesan alimentos, se necesita un agente químico al que conocemos como detergente. Este nos ayuda a remover con mayor facilidad la suciedad que se puede acumular durante el tiempo de producción, haciendo el proceso de limpieza más eficiente. Por lo tanto, hacer la elección correcta del detergente nos ayuda a ahorrar tiempo, agua y energía, dando mayor vida útil al equipo de proceso. Ante ello, escoger el químico, detergente, adecuado es útil e importante, por lo que se necesita tomar en cuenta los siguientes factores para una mejor elección. 1. Superficie a limpiar. Es de suma importancia el conocer la química de los materiales que constituyen la superficie a limpiar. Esto nos ayuda a elegir el detergente más compatible que minimice el ataque químico de la misma, sin perjudicar su estructura y dando mayor vida útil a los equipos e instalaciones. Los materiales que se encuentran en el área de producción son variados y estos son los más comunes: acero inoxidable, aluminio, cobre y latón, acero al carbón, superficies no metálicas como pisos, paredes, techos, drenajes, piel de las manos de los operadores, tablas de corte, etc. 2. Naturaleza de la suciedad a limpiar. El conocimiento de la química de la suciedad adherida a las superficies nos permite saber qué tipo de detergente vamos a utilizar para removerla sin atacar químicamente a la superficie. Las suciedades que con mayor frecuencia encontramos en la industria de alimentos son grasa, proteína, carbohidratos, sales minerales. 3. Propiedades físico-químicas del agua disponible para limpiar. Recordemos que el componente principal de las soluciones de limpieza es el agua. Es por ello que para elegir un detergente es necesario conocer sus propiedades físico-químicas, entre de las cuales están: dureza temporal,
dureza permanente, sólidos totales disueltos, pH, temperatura de uso o aplicación, alcalinidad, turbidez, color, calidad microbiológica. Una vez que se conocen los parámetros anteriores, se puede elegir un detergente que nos ayude a evitar la corrosión o incrustación en los equipos de proceso. 4. Aplicación del detergente. Los métodos de aplicación del detergente más comunes en la industria alimenticia son manual, por espuma, por gel, recirculación, CIP, limpieza in situ, COP, limpiado fuera de lugar, alta presión o sprayado. Conociendo la tecnología y los recursos disponibles de las plantas y de los proveedores de químicos para limpiar, se determinan los métodos de aplicación y el tipo de detergente más adecuado. Con ello se puede garantizar que, bajo un uso correcto, la seguridad del personal es un hecho. 5. Impacto al medio ambiente. Otro de los factores que se debe tomar en cuenta como empresa es el impacto negativo que los procesos y la utilización de productos químicos hacen al medio ambiente, pues recordemos que todos los químicos que se utilizan van al drenaje. Para ello es preciso tomar en cuenta el diseño de los detergentes, verificar que la fórmula de estos productos sea la que menos impacto ecológico tenga. Siempre hay productos y empresas que se preocupan porque estos sean amigables con el entorno. Conocer el impacto que los químicos pueden tener. Es necesario contar con las pruebas de laboratorio que garanticen su biodegradabilidad y que sean compatibles con los procesos de las plantas de tratamiento de aguas localizadas en las instalaciones de la planta productora de alimentos. 6. Seguridad del personal. La seguridad no es negociable. Por eso, el tipo de detergente recomendado y su método de aplicación deben garantizar la integridad física del personal, y para ello se necesita equipo de protección personal completo. Realizar el proceso de manera segura y confiable. Para darle forma a lo que llevamos del curso, hasta este momento hemos explicado los conceptos básicos que se manejan en la norma oficial mexicana, el por qué usamos productos químicos en nuestro proceso y los 6 elementos del proceso de limpieza, que son la superficie a limpiar, la naturaleza de la suciedad a limpiar, las propiedades físico-químicas del agua disponible para limpiar, la forma de aplicación del detergente, el impacto al medio ambiente y la seguridad del personal. Haciendo hincapié en el último elemento, pasamos a la parte que ocupa este curso, al manejo seguro de los químicos. ¿Cómo utilizar con seguridad los productos de limpieza? Riesgos de los productos de limpieza. En los trabajos de limpieza se emplea una gran variedad de productos químicos peligrosos para la salud o la seguridad de las personas que los utilizan. Productos tóxicos en mayor o menor grado, corrosivos, irritantes o inflamables. En las actividades de limpieza no es habitual utilizar cantidades importantes de productos químicos, ni suele darse una exposición continua durante toda la jornada. Más bien se utilizan en operaciones concretas y de duración limitada. Sin embargo, ello no implica que se puedan producir problemas durante su uso. Contacto de piel u ojos con productos irritantes o corrosivos, cuyos efectos más frecuentes son locales y a corto plazo, irritación o quemaduras, pero que también pueden producir efectos a largo plazo, sensibilización, alergias, eczemas. Productos de uso habitual que causan estos efectos: lejía, salfumán,
desengrasantes alcalinos a base de sosa o de amoníaco, limpiadores antical, decapantes, etc. Intoxicaciones agudas por inhalación, normalmente como consecuencia de accidentes, fugas o derrames de productos o reacciones imprevistas que generan gases tóxicos al mezclar productos de limpieza. Estas situaciones son particularmente graves cuando se producen en locales pequeños y mal ventilados como duchas o lavabos. Productos de limpieza que desprenden vapores o gases irritantes o tóxicos. Amoníaco, disolventes, lejía, salfumán, desinfectantes a base de formol o glutaraldehído, etc. Incendios o explosiones a causa de la manipulación de productos inflamables o combustibles, alcoholes, acetona, disolventes, cerca de llamas, chispas o puntos muy calientes. Entre los productos de limpieza que suponen mayor riesgo destacan los que van envasados en pulverizadores a presión, aerosoles o sprays, ya que es habitual que contengan butano u otros gases inflamables como impulsores. Normas de seguridad para su uso. La principal medida de prevención al utilizar cualquier producto químico es conocer sus riesgos y cómo manipularlos correctamente. Así, antes de usar un producto, se debe leer su etiqueta, que contiene la información básica sobre sus riesgos y las medidas de seguridad a adoptar. Por ello, los productos deben mantenerse en sus envases originales. Si fuera imprescindible un trasvase, el nuevo envase deberá etiquetarse con los datos de la etiqueta original. Nunca se deben trasvasar productos químicos a envases de bebidas o alimentos, ni siquiera etiquetándolos, ni se deben tener envases con productos químicos sin identificar. En general, las normas básicas de seguridad a seguir son: utilizar siempre los productos de limpieza según las recomendaciones e instrucciones del fabricante. No utilizarlos en concentraciones o cantidades mayores a las indicadas, ya que no se consigue más eficacia y se incrementan los riesgos. Como norma general, no mezclar distintos productos de limpieza. Algunas sustancias pueden reaccionar violentamente o desprender gases tóxicos cuando se mezclan. Un caso frecuente es la generación de gases tóxicos al mezclar lejía con amoníaco o con productos ácidos, salfumán, agua fuerte, limpiadores y desincrustantes antical. Las sustancias que desprenden gases o vapores, como el amoníaco, el aguarrás u otros disolventes, etc., deben manipularse siempre con ventilación adecuada. Si la ventilación no es suficiente, se debe utilizar mascarilla y filtro adecuados a las sustancias manipuladas. Cuando sea necesario efectuar trasvases, se debe evitar el vertido libre entre recipientes. Emplear bidones provistos de dosificadores o equipos portátiles de bombeo. Los trasvases deben realizarse lentamente y con el máximo cuidado, para evitar salpicaduras. Siempre que se manipulen productos químicos y, especialmente cuando se efectúan trasvases de líquidos corrosivos, se deben utilizar equipos de protección adecuados para evitar contactos y salpicaduras, guantes y botas impermeables, gafas o pantallas de seguridad, etc. En caso de salpicadura de algún producto, sobre todo si se trata de un producto irritante o corrosivo, es imprescindible quitarse la ropa mojada y lavar la zona afectada con agua abundante. Por ello, donde se manipulen productos químicos y, especialmente, en los almacenes y lugares donde se realicen trasvases, deben existir puntos donde poder lavarse rápidamente. La dosis hace al veneno. En grandes cantidades, todo puede ser dañino. Algunas sustancias no lo enfermarán hasta que pasan varios años,
por ejemplo los asbestos. Algunas sustancias no se pueden ver ni oler, por ejemplo el monóxido de carbono o las radiaciones ionizantes. Algunas sustancias pueden pasar a través de la piel, por ejemplo, el ácido fluorhídrico. Los químicos pueden entrar al cuerpo de tres maneras diferentes: inhalación, ingestión y contacto. Inhalación. Respirar químicos peligrosos les permite entrar al cuerpo a través de los pulmones. Pueden dañar los pulmones, garganta, sistema respiratorio, e incluso causar asfixia o la muerte. 2. Ingestión. Comer o fumar tras manipular un químico peligroso puede causar envenenamiento o daño a los órganos internos. 3. Contacto. Los químicos pueden causar quemaduras, urticaria, alergias y problemas de la vista. Algunos químicos incluso pueden llegar a la sangre a través de la piel. Los químicos también pueden entrar al cuerpo a través de los ojos, cortadas, heridas de punción o lesiones de la piel. ¿Qué es pH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Una sustancia corrosiva es una sustancia que puede destruir o dañar irreversiblemente otra superficie o sustancia con la cual entra en contacto. Los principales peligros para las personas incluyen daño a los ojos, la piel y el tejido debajo de la piel. La inhalación o ingestión de una sustancia corrosiva puede dañar las vías respiratorias y conductos gastrointestinales. La quemadura a menudo puede conducir a vómitos y fuertes dolores de estómago. La exposición a la misma es denominada quemadura química. Hablar de seguridad con el manejo de químicos nos lleva necesariamente a hablar del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. SGA, sus siglas en inglés GHS. Es un sistema integral de comunicación de riesgos de alcance internacional, cuyo cumplimiento pasa a ser obligatorio en el ámbito del trabajo. El SGA forma parte de un marco de acción reconocido a nivel mundial que implica la adopción de un etiquetado claro y uniforme, así como la disponibilidad de fichas de datos de seguridad estandarizadas y en nuestro idioma. 6 elementos de una etiqueta SGA. Los requerimientos del sistema globalmente armonizado prevalecen en diferentes campos de la industria para satisfacer los desafíos de la legislación global para el etiquetado y rastreo. A pesar de ser tan común, mucha gente aún se confunde un poco acerca de lo que realmente es el SGA. El SGA permite que compañías alrededor del mundo tengan un marco común y coherente para la clasificación y la comunicación de información relacionada con los productos químicos. Los requerimientos SGA también se aplican a las fichas de datos de seguridad, pero en este artículo solo nos enfocaremos en lo pertinente a las etiquetas. 6 elementos de una etiqueta SGA. Identificador del producto, lista de componentes, palabra de advertencia, indicaciones de peligro, indicaciones de precaución, información del proveedor, pictogramas. 1. Identificador del producto, lista de componentes. Esta parte de la etiqueta SGA se coloca usualmente en la parte superior izquierda de la etiqueta para identificar los productos químicos nocivos o componentes del producto. Puede mostrar el nombre, el código, o el número de lote. Esto permite que el producto químico se identifique confiadamente. 2. Palabra de advertencia.
La palabra de advertencia se usa para notificar la severidad de riesgo. Hay solo dos palabras que se pueden colocar en este campo: peligro, riesgo severo, o precaución, menor riesgo. Solo una de estas dos palabras deberá estar en la etiqueta para asegurar que el nivel de riesgo del producto químico es claro para el cliente. 3. Indicaciones de peligro. Las indicaciones de peligro describen el grado de riesgo y potenciales síntomas en caso de que haya contacto directo con el producto químico. Es probable que haya múltiples declaraciones por etiqueta. Además, es un requisito que las indicaciones sean consistentes con cada categoría de clasificación. 4. Indicaciones de precaución. Normalmente, esto se muestra como un breve párrafo de instrucciones sobre cómo los trabajadores y los usuarios deberían minimizar la exposición para reducir el riesgo de daño por el producto químico contenido. Hay 4 tipos diferentes de indicaciones de precaución que estas etiquetas podrían mostrar. La indicación de prevención instruye al usuario acerca de cómo minimizar la exposición. La indicación de respuesta describe el procedimiento a seguir en caso de exposición al químico. La indicación de almacenamiento describe los requisitos de almacenamiento del químico. La indicación de eliminación describe cómo debe ser desechado adecuadamente el producto. 5. Información del proveedor. La información del proveedor incluye datos como el nombre, la dirección y el número de teléfono del fabricante, proveedor o importador del cual se adquirió el producto químico. Esto le da al usuario la información detallada de dónde viene el producto en caso de que un problema o emergencia se presente. 6. Pictogramas. Los pictogramas están compuestos de un símbolo de riesgo con un borde rojo para ilustrar visualmente los peligros de los químicos, convirtiéndola así en una etiqueta que se puede interpretar a nivel mundial. Hay varios pictogramas que se pueden incluir en una etiqueta y, dependiendo de los productos químicos, una sola etiqueta puede contener más de un pictograma si los químicos contienen múltiples riesgos. Existen 9 pictogramas o símbolos en el sistema globalmente armonizado. Estos pictogramas son: riesgos a la salud, flama, signo de exclamación, cilindro de gas, corrosión, bomba explotando, flama sobre círculo, medio ambiente, calavera sobre dos tibias cruzadas. Peligros para la salud: mutagenicidad de células germinales, carcinogenicidad, daño de órganos, defectos de nacimiento, peligro de aspiración, dificultad para respirar, alergias o asma si se inhala. Llama, inflamable, oxidante, puede intensificar el fuego. Gas oxidante, gas inflamable, aerosol, líquido inflamable, sólido inflamable. El calentamiento puede provocar un incendio. Gases inflamables, categoría 1. Aerosoles, categorías 1 y 2. Líquidos inflamables, categorías 1 al 3. Sólidos inflamables, categorías 1 y 2. Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, tipos B al F. Líquidos pirofóricos, categoría 1. Sólidos pirofóricos, categoría 1. Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2. Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, categorías 1 al 3. Peróxidos orgánicos, tipos B al F. Atención, signo de exclamación.
dañino si se ingiere, tóxico si se inhala, perjudicial si está en contacto con la piel. Puede causar reacción alérgica en la piel. Puede causar irritación respiratoria. Botella de gas. Gas a presión. Gases a presión, comprimido, licuado, licuado refrigerado y disuelto. Corrosión. Provoca irritación, quemaduras en la piel. Corrosivo a los metales. Causa daño grave a los ojos. Sustancias y mezclas corrosivas para los metales, categoría 1. Explosivos. Explosivo. El calentamiento puede provocar un incendio o una explosión. Explosivos. Inestable y divisiones 1.1 al 1.4. Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, tipo A y B. Peróxidos orgánicos, tipo A y B. Comburente. En contacto con el agua, libera gas inflamable. Sustancia. Mezcla autorreactiva. Autocalentamiento. Se prende fuego espontáneamente si se expone al aire. Gases comburentes, categoría 1. Líquidos comburentes, categorías 1 al 3. Sólidos comburentes, categorías 1 al 3. Tóxico. Peligro. Toxicidad oral aguda. Toxicidad para la piel. Causa irritación ocular grave. Toxicidad aguda por ingestión. Categorías 1 al 3. Toxicidad aguda por vía cutánea. Categoría 4. Toxicidad aguda por inhalación. Categorías 1 al 3. Medio ambiente. Nocivo para organismos acuáticos. Muy tóxico para organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Cambios principales gracias al SGA. Etiquetas. Los fabricantes e importadores de químicos deberán proveer etiquetas que contengan una palabra clave, pictograma y declaración de peligros reconocidos en el SGA para cada clase y categoría de peligro, así como una declaración de precaución para todos los químicos con los que trabajen. Clasificación de peligros. Provee criterios específicos para la clasificación de peligros físicos y para la salud, así como para la clasificación de sus combinaciones. HDS. Antes llamadas hojas de datos de seguridad de materiales, HDSM. Ahora cuentan con un formato específico compuesto por 16 secciones. Información y capacitación. El SGA no abarca la capacitación. Por ello, cada país deberá asegurar que sus trabajadores reciban capacitación para reconocer y comprender las nuevas etiquetas y HDS. Nuevas etiquetas de advertencia del SGA. En este ejemplo de etiqueta del SGA, podemos identificar la siguiente información. Identificador del producto. Palabra de señalamiento. Símbolos o pictogramas de riesgo. Declaraciones de riesgo. Declaraciones de precaución. Información del fabricante. Las palabras clave indican la severidad relativa de los riesgos. Las dos palabras clave del SGA son peligro. Se utiliza para riesgos más severos, y advertencia. Se utiliza para riesgos menos severos. La clasificación de peligros químicos del SGA es el punto de inicio para entender los riesgos químicos en el área de trabajo. Una vez que los riesgos químicos estén clasificados, se deben comunicar. De acuerdo al SGA, solo existen 3 tipos de peligros: los peligros físicos, peligros a la salud, y peligros ambientales. Peligros físicos. Incluye los siguientes peligros.
explosivos, gases inflamables, incluidos los gases químicamente inestables, aerosoles, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias y mezclas corrosivas para los metales. Peligros a la salud. Incluyen productos que causan toxicidad aguda, corrosión, irritación cutáneas, lesiones oculares graves, irritación ocular, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica de órganos diana tras una exposición única, toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas, peligro por aspiración. Peligros ambientales. Incluyen a los productos que causan peligros para el medio ambiente acuático, peligros para la capa de ozono. Jerarquía de controles de exposición. Los métodos de control para evitar riesgos en el manejo de productos químicos es una mezcla de iniciativas que van desde los diseños de ingeniería hasta los controles administrativos. Partiendo que en nuestro caso, el uso de químicos para garantizar la adecuada limpieza e higienización es necesario, estamos trabajando en las siguientes estrategias para evitar accidentes con el manejo de químicos. Controles en el área de trabajo. 1. Eliminación. ¿Se puede llevar a cabo el trabajo sin utilizar químicos peligrosos? Eliminar el uso de un material peligroso en el área de trabajo para que no sea posible quedar expuesto a él. Ejemplo. Buscar detergentes no corrosivos. 2. Sustitución. ¿Se puede realizar el trabajo con éxito utilizando un químico menos peligroso? Reemplazar un material muy peligroso por otro más seguro. Ejemplo. Reemplazar un producto químico que tenga menos agentes corrosivos y que garanticen la calidad en la limpieza. 3. Modificación. Se puede modificar el proceso de trabajo, los pasos necesarios, para reducir las cantidades necesarias de químicos peligrosos. Cambiar un proceso o procedimiento para eliminar o reducir riesgos de contacto. Ejemplo. Utilizar dosificadores automáticos en lugar de hacerlos manualmente. 4. Contención. Se puede realizar el trabajo de manera remota, o de forma que no exponga al trabajador, o se puede aislar al trabajador del trabajo. Utilizar barreras físicas o contención para separar los materiales o ambientes peligrosos de las áreas de trabajo. Ejemplos. Uso de jaulas para químicos con acceso restringido. 5. Ventilación. ¿Se puede utilizar ventilación para alejar los polvos o vapores de químicos peligrosos del trabajador? Retirar o diluir materiales peligrosos en el aire al remover el aire contaminado y reemplazarlo con aire fresco. Ejemplos. Hacer las aplicaciones en lugares abiertos en lugar de cerrados, donde sea posible tener ventilación que mueva los gases o reacciones químicas. 6. Prácticas de trabajo. ¿Se puede modificar el proceso, los pasos necesarios, para reducir la exposición de los trabajadores al químico? Ejemplo: rotar trabajadores, reducir el número de trabajadores.
Las prácticas de trabajo son procedimientos que limitan la exposición del trabajador al reducir los tiempos de exposición o mantener a los trabajadores lejos de los contaminantes. Algunas prácticas comunes son programación de mantenimiento u operaciones de exposición alta durante horas de menor actividad, cuando haya pocos trabajadores presentes, como fines de semana. Buena higiene en el lugar de trabajo. Mantener el área de trabajo limpia ayuda a reducir el riesgo de exposiciones dañinas para los trabajadores. Ejemplo: limpieza regular para retirar escombros y prevenir la acumulación de materiales peligrosos en las superficies. Políticas, prácticas y procedimientos de higiene personal que ayuden a prevenir la exposición a materiales peligrosos por contacto con la piel, ingestión o inhalación. 7. Equipo de protección personal, EPP. Tras aplicar los puntos anteriores en medida de lo posible, si aún es necesario, utilizar equipo de protección personal EPP para proteger al trabajador. El equipo, como guantes y lentes protectores, caretas, mandiles, etc., se utiliza para proteger a los trabajadores de estos riesgos. El EPP es menos efectivo, ya que el riesgo sigue presente y los trabajadores no estarán protegidos en caso de que el EPP falle o cuando el trabajador no cumple con su responsabilidad de utilizar el EPP en la forma correcta. Equipo de protección personal. En esta parte de la presentación, le explicaremos cuál es el equipo de protección personal requerido y de uso obligatorio en el manejo de sustancias químicas. EPP para la cara y los ojos. Careta de policarbonato. Este equipo de seguridad no solo protege los ojos, sino brinda una protección a todo el contorno facial. Se debe utilizar en procesos en donde hay mucho desprendimiento de virutas muy grandes, por ejemplo el torneado de madera o el esmerilado, y en nuestro caso protege contra salpicaduras de químicos. Lentes de seguridad. Los lentes protectores, o goggles, son un tipo de anteojos protectores que normalmente se usan para evitar la entrada de objetos, agua o productos químicos en los ojos. Las gafas protectoras comúnmente se usan al trabajar con herramientas, como taladros o motosierras, para prevenir que partículas dañen los ojos. Para surtir o verter productos químicos, aunque solo cubren los ojos, por lo que es necesario que se usen junto con una careta facial. Muy importante. Es obligatorio que en todo momento en que usted esté en contacto con un producto químico utilice siempre tanto los lentes de seguridad como la careta facial. Si usted falla a cumplir con esta condición, usted será separado de la empresa. Por favor, no arriesgue su trabajo por no observar medidas básicas de seguridad. Los guantes resistentes a los químicos vienen en distintos estilos y materiales, y se encuentran diseñados específicamente para proteger las manos del usuario de químicos potencialmente peligrosos. Nitrilo. Los guantes de nitrilo ofrecen una amplia protección contra diversos peligros y cuentan con la gran ventaja de no provocar alergias como el látex y ser resistentes a pinchazos. Este material resiste solventes, grasas, ciertos ácidos, bases y aceites. Al proteger contra numerosos peligros y no causar reacciones alérgicas, el nitrilo es uno de los materiales más populares para los guantes resistentes a los químicos en la actualidad. Como podrás ver, la elección de una protección contra los peligros químicos no es la misma para todos, sino que el tipo de guante ideal dependerá de qué químicos o compuestos químicos se maneja y a qué otros peligros se estará expuesto, como pinchazos, cortes, calor, etc. Quemaduras con sustancias químicas.
Primeros auxilios. Muchos productos químicos, como los ácidos fuertes, los desatascadores de tuberías, lejía ososa, diluyentes de pintura y la gasolina, pueden producir quemaduras. En general, te das cuenta de la quemadura y su causa. Pero a veces es posible que no reconozcas de inmediato una quemadura provocada por una sustancia química más suave. Al igual que con algunas quemaduras por el sol, el dolor y el enrojecimiento pueden aparecer minutos u horas después de la exposición. Cuando buscar atención médica de urgencia, acuda al servicio médico para una quemadura producida por una sustancia química en la que se observe lo siguiente. La quemadura es profunda. Abarca una zona de más de 3 pulgadas, aproximadamente 8 centímetros, de diámetro. Abarca las manos, los pies, el rostro, la ingle, las nalgas o una articulación importante. Tratamiento de las quemaduras químicas. Si crees que tienes una quemadura química, toma estas medidas sin perder tiempo. Elimina la causa de la quemadura. Enjuaga la sustancia química de la piel con agua corriente fría durante, al menos, 10 minutos. Si se trata de una sustancia química seca, quita cualquier resto del material antes de enjuagar. Usa guantes, una toalla u otro objeto adecuado, como un cepillo. Retira las prendas que puedan estar contaminadas con la sustancia química. Coloca una venda sobre la quemadura. Cubre la quemadura con una venda de gasa estéril. No uses algodón suave, o con una tela limpia. Envuélvela sin ajustar para evitar ejercer presión sobre la piel quemada. Si es necesario, vuelve a enjuagar. Si sientes ardor después del primer enjuague, vuelve a enjuagar la zona quemada con agua unos minutos más. Asegúrate de tener la última vacuna de refuerzo contra el tétanos. La protección de la piel durante la manipulación de sustancias químicas. Cuando las sustancias químicas entran en contacto con la piel, pueden darse diversos tipos de interacción con los tejidos dérmicos, o ser absorbidos a través de estos. Esta interacción puede originar irritaciones, erupciones, quemaduras químicas, daños permanentes, y en casos singulares, dependiendo de la sustancia química, la muerte. En el caso de ser absorbidos, algunos agentes químicos pueden pasar al torrente sanguíneo y afectar a diferentes órganos diana, como pueden ser los riñones, el hígado, el sistema nervioso central, etc. e incluso material celular. También se puede llegar a desarrollar alergias, daños en el material genético, e incluso malformaciones y enfermedades en el feto en caso de exposición durante el embarazo. Es por ello que la vía de exposición cutánea a agentes químicos no debe ser menospreciada en ningún caso. ¿Cuándo será necesario utilizar protección cutánea? Durante la manipulación de sustancias químicas de baja peligrosidad, se considera aconsejable utilizar como mínimo unos finos guantes de nitrilo, pues este material por lo general provee una buena resistencia química, es más resistente frente a desgarro o ruptura, y presenta una menor probabilidad de producir reacciones alérgicas cutáneas. A la hora de trabajar con productos especialmente peligrosos, los categorizables como muy tóxicos, carcinógenos, teratógenos, mutágenos, sensibilizantes, altamente corrosivos, etc. Es crítico el seleccionar el tipo de guante preciso, el más adecuado. Ante sustancias químicas muy específicas, existe la posibilidad de que el guante de nitrilo del que hemos hablado no sea suficiente como medio de protección. Es imprescindible el contar con la información contenida en la hoja de datos de seguridad. Para sustancias especialmente peligrosas,
Adicionalmente se debería consultar con un fabricante o distribuidor técnicamente solvente para efectuar la selección para esos casos concretos. Detalles operativos. Inspección preutilización. Revisar todo el material de protección antes de su uso. Buscar anomalías en la superficie, roturas, punciones, etc. Decoloración de materiales nuevos pueden ser un indicativo de deterioro. Descartar la existencia de perforaciones o roturas en los guantes inflándolos con aire. Todo material dañado, o que se sospeche que lo está, debe ser desechado. Nunca emplear joyería o elementos de adorno que puedan perforar o dañar el guante en uso. Lavarse siempre las manos tras finalizar las tareas, aunque se haya estado empleando doble guante. Quitarse los guantes contaminados antes de tocar picaportes, teléfonos, teclados de ordenador, etc. Limpieza y almacenamiento. Algunos guantes o prendas de protección térmica son reutilizables. Lávense y procédase a su secado al aire. Almacenar los guantes o prendas de protección térmica en una zona conocida, limpia, libre de incidencia solar directa, focos de calor, etc. Algunos materiales pueden degradarse con el paso del tiempo, aunque no sean utilizados. Tenga esta consideración en cuenta. Próximos pasos. Usted deberá aprobar su examen con una calificación mínima de 80 puntos, y después tomar el siguiente curso, que es de hojas de datos de seguridad, información que complementa sus conocimientos en el manejo de los químicos. Por favor, dé clic en el enlace para que sea dirigido a la página donde podrá realizar su examen de aprovechamiento. Si usted aprueba, recibirá un correo electrónico con su certificado. Es muy importante que anote correctamente la información que se le solicitará. Buena suerte.